Muy buenas, en este vídeo vamos a explicar cuál es la diferencia entre las oraciones simples y las compuestas, así como los diferentes tipos que hay en estas últimas. ¿Vamos? Una oración o frase es una secuencia de palabras situada entre dos pausas que posee un verbo en forma personal. Entre sus características, además, destaca que posee sentido completo o independencia sintáctica, es decir, que es posible entender su significado sin que éste dependa de otra unidad superior. No obstante, una oración puede tener uno o más núcleos del predicado, lo que nos permite distinguir entre dos tipos distintos de oraciones. Las simples, aquellas que tienen un único verbo en forma personal, por ejemplo, tengo mucha hambre hoy, y las oraciones compuestas, que son aquellas que poseen más de una forma verbal. Por ejemplo, tus amigos son muy aburridos, pero iré con ellos al cine. En una oración compuesta, cada uno de los verbos que la componen admite sujeto y complementos. Esto es, cada una de las formas verbales funciona como núcleo de un conjunto de palabras que presenta la estructura sintáctica de las oraciones. Veamos el ejemplo anterior. En este caso, la frase «tus amigos son muy aburridos, pero iré con ellos al cine», en ella encontramos dos verbos distintos, son, iré, que funcionan como núcleos de sus respectivos predicados. En efecto, ambas formas verbales tienen sus propios complementos, muy aburridos, con ellos al cine, y ambas formas verbales poseen un sujeto al que referirse, tus amigos, yo. Cada una de estas secuencias de palabras de una oración compuesta que posee estructura oracional se llama proposición. Por lo tanto, siguiendo el ejemplo que hemos visto previamente, podemos hacer el siguiente análisis. Muy bien, conocidas estas diferencias, podemos distinguir tres tipos de oraciones compuestas o complejas, según la relación que se establezcan entre sus proposiciones o el tipo de nexo que las unan. Están las yuxtapuestas, las coordinadas y las subordinadas. Las yuxtapuestas son aquellas oraciones compuestas cuyas proposiciones tienen el mismo valor sintáctico y carecen de nexo entre ellas. De esta manera, las proposiciones yuxtapuestas mantienen una relación de significado sin otro vínculo que los signos de puntuación, la coma, los dos puntos y el punto y coma. Aquí van algunos ejemplos. Mi novia fue al cine, yo me quedé en casa. Mañana lloverá, tenemos que llevar el paraguas. No vine, estaba enfermo. Como observamos en el primer ejemplo, las proposiciones de la oración yuxtapuesta funcionan como oraciones simples que se suceden. Mi novia fue al cine, yo me quedé en casa, sin que haya entre ellas ningún nexo que las relacione. Los signos de puntuación no son nexos. La oración compuesta por coordinación está formada por dos o más proposiciones unidas mediante un nexo coordinante que se encuentran esas oraciones en el mismo nivel sintáctico. Vamos con algunos ejemplos. María ganó la medalla de oro, es decir, es una gran deportista. ¿Estudias o trabajas? Es mayor que yo, pero está en mejor forma física. Según la relación semántica que se dé entre proposiciones y según la conjunción que les sirva de nexo, podemos distinguir varias clases de oraciones coordinadas. Vamos a verlas muy rápidamente. Las oraciones coordinadas copulativas expresan suma o adición entre las proposiciones, es decir, suponen la unión entre los significados de las oraciones que componen la coordinada. Los nexos que emplea este tipo de oración coordinada son y, ni y e. Y un ejemplo sería me ha visto y me ha saludado con mucha alegría. Las disyuntivas presentan opciones que se excluyen entre sí. Los nexos que unen habitualmente estas proposiciones son o bien, u. Un ejemplo sería, ¿me dices lo que ocurrió o prefieres silenciarlo? Son oraciones coordinadas adversativas las formadas al menos por una proposición que corrige o matice el sentido de la otra. Son nexos frecuentes en las oraciones coordinadas adversativas, pero sino que, más, sin embargo, aunque,
Y un ejemplo sería: llegué primero, aunque fui eliminado. En las oraciones coordinadas explicativas, una proposición explica o razona el significado de las que le acompañan. Este tipo de oraciones se unen mediante los siguientes nexos: es decir, o sea, esto es. Un ejemplo sería: Jorge ha estudiado Derecho, es decir, es abogado. Por último, las proposiciones de las oraciones coordinadas distributivas presentan acciones o posibilidades alternativas que no se excluyen. Los nexos más frecuentes que unen estas coordinadas son ya, ya, bien, bien, unos, otros. Estos nexos se suelen colocar al inicio de cada proposición. Un ejemplo sería: el bebé ya llora, ya ríe. Ahora solo nos queda ver la subordinación. La subordinación es una relación entre dos proposiciones en la que una de ellas, llamada subordinada, se integra como un elemento dependiente semántica y sintácticamente de otra, llamada principal, que posee una mayor jerarquía gramatical. Las proposiciones subordinadas pueden clasificarse en tres tipos distintos, según la función que cumplan dentro de la principal. Por ello están las subordinadas sustantivas, las subordinadas adjetivas y las subordinadas adverbiales. Las proposiciones subordinadas sustantivas son sustantivos de discurso, ya que cumplen en la proposición principal las mismas funciones del sintagma nominal. Las subordinadas adjetivas desempeñan dentro de la oración las funciones propias de los adjetivos. Y por último, las subordinadas adverbiales actúan en la oración principal como un adverbio. Y nada más, con esto hemos hecho una presentación somera y breve de las oraciones compuestas o complejas que podréis ampliar en conocimientos en los enlaces que aparecen debajo del vídeo. Un saludo.